Bienvenidos a este estudio para matrimonios que estamos compartiendo el día de hoy para todos ustedes. Si usted es casado, si está pronto a casarse o a lo mejor está preparándose para cómo dar una consejería matrimonial, bienvenido, qué bueno que está aquí porque vamos a estar aprendiendo acerca de estos temas. Hay personas que nunca se preparan para el matrimonio, nunca entienden lo que significa realmente casarse y este es el grande conflicto que se tiene en relación a esta relación que muchas veces se ve desde una perspectiva romántica nada más y no se le ve lo que realmente contiene el objetivo específico de parte de Dios para haber creado el matrimonio. Y bueno, hemos estado hablando de forma específica en relación a el tema de pastorear el corazón de nuestros hijos. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hemos estado hablando acerca de las diferentes facetas que nuestros hijos tienen, la necesidad de una disciplina, sobre todo en los primeros años de su infancia, de su niñez, y cuando ellos van creciendo nos vamos a dar cuenta que es importante, por supuesto lo hacemos desde que ellos son pequeños, es importante todo lo que invertimos en ellos, pero sobre todo en la segunda etapa de la niñez, en la que le llaman la niñez media, es importante que se desarrolle en ellos el carácter, y nosotros como padres podemos hacer mucho. Es importante que podamos nosotros definir qué es el carácter. El carácter, de acuerdo a lo que entendemos de la Escritura, es vivir de una forma congruente en el conocimiento que tenemos de Dios y de nosotros mismos. Entonces tenemos que establecer muy claramente, y este es el grande problema que tenemos en la actualidad de nuestra sociedad, que se da una definición de Dios o se ignora totalmente a Dios realmente, y se da una definición de Dios totalmente distorsionada de lo que Él ha revelado en su palabra de sí mismo. Y teniendo en total desacuerdo esta definición, obviamente va a afectar en todo el resto de las definiciones que tengamos. De forma muy directa va a ser afectada, por supuesto, el funcionamiento del carácter debido a que si no tenemos nosotros en el centro a Dios en nuestras vidas y en definición correcta de quién es Dios, pues también vamos a tener un concepto muy equivocado de nosotros mismos. Esto es algo que nuestros hijos necesitan, generar ese carácter, y es posible aprenderlo, es posible de que ellos puedan desarrollar este carácter, no tan solo con algunas reglas para seguir, no tan solo con que tú le digas, mira, vas a hacer esto y lo estés obligando constantemente a hacer ciertas acciones, sino confiando en Dios. Esto es lo que realmente va a traer una verdadera forma de desarrollar el carácter en ellos. Confiando en la obra de Cristo Jesús, confrontados nuestros corazones con quienes somos nosotros, y entonces esa confianza en la obra de Cristo va a proveer en esa reconciliación que tenemos ahora con el Señor y en donde Él se convierte en nuestro Padre. Entonces vamos a tener su ayuda, vamos a tener el respaldo nada más y nada menos que del Todopoderoso. Y el objetivo de este carácter, hay características especiales. Hoy vamos a hablar dos de ellas muy importantes. El que ellos sean fieles, que sean personas de confianza. En la labor paterna nosotros debemos de alentar y exhortar para esto. Y número dos, en lo que ellos vivan en pureza, en coherencia con la naturaleza de los niños y con la de Dios. Vamos entonces a estar desarrollando el carácter de nuestros hijos. Por eso he titulado el día de hoy, Desarrollando su carácter. Mateo capítulo 25, versículo 21, nos da una de las mejores definiciones en esta parábola de Cristo, una de las mejores definiciones de lo que significa ser una persona confiable, en donde se puede o cómo nos enseña a nosotros que lideramos una iglesia, que lideramos una familia, que somos padres, que somos madres, que ejercemos esta paternidad sobre una familia, cómo podemos definir y cómo podemos desarrollar en nuestros hijos la confiabilidad. ¿Cómo pueden ellos ser personas en los cuales sean dignos de confianza? Mateo 25, desde antes, el Señor utiliza una parábola y dice, mira, y empieza a decirle, mira, le dejó a alguien, le dio 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, y que acuerda sus capacidades. Y se fue el Señor y después regresa.
Y ve, y el que tenía 5 ganó otros 5, el que tenía 2 ganó otros 2, pero el que tenía 1 lo fue y lo enterró, dice, porque no se me vaya a perder. Y entonces dice aquí el versículo 21 en Mateo 25, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cierra sus ojos un momento, por favor. Padre, pedimos que la palabra a la que nosotros estamos recurriendo en este día pueda hablar a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo nos dirija en lo que hemos de hablar, en lo que hemos de decir, en que tengamos una capacidad de escuchar, de entender. Solamente lo puedes hacer tú, y por eso te rogamos para que tu misericordia se manifieste de esta manera en este momento. Todos los que escuchen este estudio puedan, Señor, escuchar tu voz, no la de la mía, Señor, sino lo más importante es que ellos escuchen tu voz, dirigidos por tu palabra, y que eso transforme nuestras vidas, renovando nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Desarrollamos en el niño una de las cualidades del carácter. Es importante, es decir, generar carácter en un niño es que nosotros podamos desarrollar, podamos invertir nuestros recursos de tiempo, nuestra intencionalidad, nuestras acciones, inclusive la disciplina sobre ellos, en relación de que ellos puedan crecer en ser dignos de confianza. Ellos se conviertan en dignos de confianza. Hemos tenido nuevamente un concepto equivocado de la confianza. Yo voy a confiar en ti, le decimos a nuestros hijos. Yo voy a confiar en ti, esposo. Yo he decidido confiar en tal o cual persona. Pero esto no funciona de esa manera. La confianza no se genera solo con palabras, no se genera solo con una decisión de decir que esa persona es confiable. No basta con que nosotros le elevemos, no sé dónde sacamos eso, pero bueno, elevemos la autoestima de nuestros hijos, que ellos sean seguros, porque eso los va a hacer a ellos confiables. No basta con que le demos palabras de afirmación y que le digamos: tú eres esto, tú eres un campeón, tú eres lo mejor, tú vas a poder lograr todo, tú visualízate a ti mismo como exitoso. Todas esas cosas que, más allá de ayudarles, les perjudican, creándoles una imagen totalmente distorsionada de lo que realmente ellos son. Y esto es de lo que provoca más frustración en una persona: creer que puede lograr algo y a la mera hora no lo puede lograr. Entonces, aquí la Biblia nos enseña definitivamente que no se trata de que aprendamos a depender de nuestras fuerzas, de nosotros mismos, sino de Dios. No se trata de sentirnos afirmados por vernos a un espejo y vernos guapos o vernos guapas, o vernos bonitos o feos, o vernos en otro sentido buenos y sustanciales, o buenos y exitosos. No se trata nada más de que le eches porras a tus hijos. Tú puedes, hijito, chiquitibuna, la bim bomba, mi hijito, rarara. Y entonces mi hijo va a decir: ay, sí, ya, ahí está mi papá echando porras, ya la hice, ya llegué al otro punto. Estamos viviendo crisis terribles en el complejo entendimiento de los muchachos de quiénes son a sí mismos. Estas porras que les has echado no los hacen a ellos unas mejores personas, no los hacen a ellos a nacer de nuevo, por ejemplo, ¿verdad? Hemos adoptado conceptos psicológicos. El mundo está deseoso de eso, el mundo está apoyado por eso. Lo terrible es que dentro de la iglesia tenemos la palabra profética más segura, Dios hablando a nuestras vidas, Dios el Todopoderoso, el Creador del universo, diciéndonos las cosas, describiéndonos las cosas. Toda la Escritura es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para que el hombre de Dios sea perfecto. Es suficiente la palabra de Dios, es útil la palabra de Dios, pero ponemos más nuestra confianza en el desarrollo psicológico de tal hombre, de tal doctor, de tal persona, con cosas que de repente te los analizas y dices: ¿cómo puedes creer en esto? Cosas que a los ojos de la ciencia ni siquiera pueden definirse como ciertos.
No estoy desechando la psicología que se ha desarrollado, muchas de esas cuestiones de observación de la conducta humana, pero desafortunadamente muchas de ellas han creído que tienen la solución a la problemática del hombre y la evidencia y los resultados son claros. Dicen los expertos que en Hollywood nada más, en el área de Hollywood de Los Ángeles en Estados Unidos, en esa zona donde viven cantidad de artistas, se gastan millones de dólares en terapias que realmente no le solucionan la vida a nadie. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado porque el problema humano no está radicando solamente en algunas cuestiones de su conducta, sino está radicado en la esencia de su naturaleza, está radicado en lo que la Biblia enseña que es el corazón. No es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de las cosas del subconsciente como algunos están queriendo hacer parecer, lo cual es aberrante, eso no enseña la Biblia. Adoptamos como iglesia esos conceptos psicológicos, le metemos uno que otro texto y entonces que no tiene ningún tipo de exégesis, no tiene nada que ver con lo que se está hablando ni la forma que se aplica, pero eso los hace ver que son cristianos. Le damos esa apariencia. Todo esto tiene contradicciones abiertas con lo que la Biblia dice, con la realidad de la naturaleza del ser humano para empezar. Aquí, número 1, dice el versículo 25-21 de Mateo. Y su Señor le dijo. Ahí comienza el asunto en cuestión de la confianza. Ahí comienza. No comienza en que nosotros nos adueñemos de nosotros mismos. No comienza en que nosotros nos sintamos señores. Mira, esos son los principios de las adicciones. Yo soy el dueño y eso aunado a una sociedad secularista en la que no tiene ninguna esperanza de la eternidad y que ahora dice, disfruta la hora, disfruta lo que tienes, disfruta en este momento. Y entonces ese pensamiento, en esa naturaleza, ese dominio, esa esclavitud de la carne, ¿qué hace? Bueno, pues si a mí me satisface esto, aunque represente pecado, pues de todas maneras no le tengo que entregar cuentas nunca a nadie. Por eso el ateísmo es tan conveniente, porque pues hace pensar de que yo puedo vivir aquí, tengo que vivir aquí en la tierra y todo se va a acabar. Todas son moléculas y átomos. No hay nada que entregar cuentas a nadie. Secularismo, eso significa que vivo en este mundo, relaciona a este mundo a lo que tengo aquí y eso es mi objetivo. Y eso, de forma muy sutil, repito, se ha invertido a la iglesia. Y entonces te dice, disfruta lo que tienes, disfruta. Entonces muchas personas cristianas dicen, sí, pues con que disfrute, con que yo tenga paz, con que yo me sienta tranquilo. Y nos pasamos ignorando completamente lo que la Biblia dice. Y hay personas que viven en constante pecado, pero como ellos se sienten tranquilos, pues es suficiente. Y hasta que se intranquilicen un poco, entonces van a decir, entonces algo está mal. Como una persona que no ha sido regenerada va a realmente entender lo mal que está si está totalmente alejado de Dios. Es imposible. En 1 Corintios 2 nos lo enseña. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Es una imposibilidad. Muchos cristianos hemos caído en engaños de este tipo y le hablamos a la gente como si estuviera viva cuando está muerta. Le hablamos como si ellos pudieran entender conceptos espirituales, lo cual no tiene capacidad de entender. De nada sirve que le des un consejo a una persona como si estuviera hablándole, es como si te pararas enfrente de un féretro, ¿verdad? Y le dijeras, no, mira, pues, trata de ser bueno, trata de caminar, o sea, ¿cómo sería totalmente absurdo? Bueno, así de absurdo nos vemos tratando de aconsejar a alguien con conceptos espirituales cuando está muerto espiritualmente. Aquí nos dice, y su Señor le dijo, el primer paso para poder entender y poder ser una persona confiable no es que mejores tu concepto de ti mismo, sino que reconozcas quién es Dios, que Él es el creador, que Él es el dueño, a Él le pertenece este mundo. Él es el que ha legislado todo lo que existe. Él es el que puso leyes, Él es el que puso normas, Él es el que nos puso reglas de conducta, Él es el que definió la moral, Él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que es recto e incorrecto. No nosotros.
Una de las evidencias, dice Romanos 10, en relación a Israel, ahí lo puedes leer, en que cómo se manifiesta Israel que está alejado de Dios, porque ha establecido su propia justicia. Es lo que nos pasamos haciendo. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos creer que no somos tan culpables, que no somos tan malos, cuando la Biblia no nos enseña eso. Dios es el que provee protección. Dios es el que nos da el sustento día con día. De Él emana toda buena dádiva, todo don perfecto. De lo que Él creó, de lo que Él es. Cuando nosotros comenzamos a comprender esta posición de Dios, que Él es fiel, que Él es digno de confianza, que todo lo que Él hace está bien hecho, que Él es inmutable, que no podemos pensar que ahorita Dios te dice una cosa y mañana te va a decir otra. Ahorita te agrada eso porque ahorita, y de forma de berrinche, ¿verdad?, voluntariosa, mañana va a cambiar de parecer. No, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Reconocer que Él es santo, que es un justo juez y que Él es el que honra, ¿verdad?, a quien le honran, y que Él castiga y dará el pronto pago y el pago a su tiempo a quienes no lo honran, sino lo deshonran. ¿Y quienes lo han deshonrado? Todos nosotros. Por eso tenemos la necesidad de Cristo. Dios da y proporciona, si el único que puede proveer para que nosotros vivamos conforme a sus preceptos. Fuimos diseñados desde el Edén de esta manera. Dios nos diseñó como criaturas para depender completa y absolutamente de Dios. Ni siquiera en el Edén, ¿verdad?, cuando no había pecado, ahí nos muestra hacia dónde se nos está dirigiendo la restauración que hace Cristo en nosotros, esa regeneración en donde se están restaurando todas las cosas, renovando nuestro entendimiento ahora, llegando al conocimiento pleno, dice la Escritura, para que podamos regresar a ese diseño de Dios. Entonces el Edén nos marca una buena referencia. Y Adán no era independiente de Dios. Adán no funcionaba gobernándose a sí mismo y diciendo y definiendo las cosas como a él le parecía. Dios le decía lo que tenía que hacer. Dios le dijo que se tenía que multiplicar. Dios le dijo que tenía que fructificar. Dios le dijo que tenía que ponerle nombre a los animales. Dios le dio la sabiduría, le dio el entendimiento. Dependían de Dios. Y esa es la naturaleza con la que fuimos creados. Pero nos engañamos ignorando la Escritura. Somos en nuestro corazón engañoso, nos engaña a nosotros mismos y creemos que podemos ser santos en nuestro esfuerzo. Si en algo podemos nosotros hacer algo bien, es dependiendo de la gracia de Dios, no de nuestras propias fuerzas y creyéndonos que ahora por nuestro esfuerzo llegaremos a ser mejores personas. E invertir eso en nuestros hijos es crearles una idea, es lo que hemos hecho socialmente, es lo que la sociedad ha hecho, y entonces hemos crecido con un grupo de jóvenes, de adolescentes que llegan a esas edades y entonces ellos están convencidos de que no necesitan a Dios. Dios es el que da lo que Él manda y que Dios nos provee para ser conocidos y que nos da la capacidad para tener un dominio propio. Y es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Solo en Cristo podemos llegar a ser lo que Él nos ha llamado a ser. No hacer, no acciones, no, nuestra esencia. Lo que emana de nosotros. Tus hijos no necesitan que les digas, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y mañana otra vez, y estés allá atrás de ellos, y se vuelvan dependientes de ti. No, lo que tenemos que hacer, aunque son dependientes en muchas áreas de principio y de nosotros, y eso va menguando cada vez más que van creciendo, y toda esa oportunidad la tenemos que dirigir a una dependencia de Dios. Pero nos encanta ocupar el lugar de Dios y los hacemos dependientes de nosotros. No es la idea. Esa dependencia de lo que en lo físico, desde que nacen, eso lo vamos separando, pero tiene que dirigirse ahora a una convicción en sus corazones de que ellos necesitan depender de Dios porque con esa naturaleza fuimos creados. Fuimos creados por Dios.
Somos de Dios y fuimos creados para Dios, con necesidades que solamente Él puede suplir, en el orden que Él tiene, en el tiempo que Él tiene, en la forma que Él tiene, con las directrices que Él ha establecido. Eso es el asunto que tenemos que hacerles entender y mostrarles de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que decía hace un momento en Colosenses 3:10 es lo que dice: revestidos del nuevo en Cristo. Tenemos que dirigirlos a Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primero de Dios y después de toda la creación. Cuando honramos a Dios, eso va a traer una plenitud maravillosa a la persona. Cuando ese es el deseo, cuando ha nacido de nuevo, entonces eso desea. Y entonces podrá ser la persona que Dios quiere que sea. Somos llamados a tener un estilo de vida de fidelidad y dependientes de la gracia divina. Es decir, una fidelidad que no esté basada en nuestro esfuerzo. Cuando está basada en nuestro esfuerzo no vamos a poder ser fieles. Eso significa, ahorita lo vamos a ver, dignos de confianza. Hasta que nos convertimos en dependientes de la gracia divina, entonces nos vamos a convertir verdaderamente en dignos de confianza. No se trata de confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios. Y por el contrario, estar seguros que cualquier cosa que deshonre a Dios va a traer una pérdida irreparable, una vergüenza y una degradación en esa persona. Mira lo que el pecado produce, mira lo que ha producido en el ser humano, mira lo que está produciendo alrededor de nosotros, mira lo que está produciendo en el mundo. Corrupción y más corrupción. No es posible por la naturaleza que el niño sea lo que Dios le llamó a ser. Y ese es el enfoque, esa es la exigencia que nosotros tenemos que ponerles en ellos para que ellos puedan abrir sus ojos y darse cuenta de esa realidad. O depende realmente de la gracia de Dios, o lo que hemos hecho al final del día muchos de nosotros como sus hijos, inclusive lo que hace el mundo. Hay que modificar la norma, hay que bajar el estándar para que esté a nivel de sus habilidades y entonces lo puedan lograr y se sientan exitosos. Y si se sienten exitosos, ¿qué va a provocar? Una autodependencia, no una dependencia de Dios. Si mira, ya ves cómo sí lo puedo, ya ves cómo sí lo puedo. ¿Quieres que tu hijo sepa que no puede? Pone un estándar alto. A tu hijito, ¿verdad? Hazlo que brinque y que no llegue ahí a ese árbol. Entonces va a dar cuenta de su realidad. Eso es el estándar moral. Si nosotros le ponemos, mira, aquí no puedes, tienes que aprender a depender de Dios. Vas a necesitar de Dios. Eso es lo que podemos sembrar. No sabemos en qué momento esas semillas de ese conocimiento Dios le va a dar vida. No lo sabemos, pero ya sembramos las semillas. Esa es nuestra labor paternal. Regresamos nuevamente a Mateo 25:21. Que dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Desarrollar carácter lo va a hacer a él digno de confianza a través de la práctica y la entrega de cuentas. El carácter se construye con paciencia en un proceso, no en una decisión, no en un deseo de que tú quieras que tu hijo sea confiable. No, es un proceso de instrucción y de disciplina. Si nosotros abandonamos este proceso, si dejamos de ser pacientes, si dejamos de instruirlos, si dejamos de disciplinarlos, eso es una desobediencia a Dios y eso es lo peor que podemos hacer con nuestros hijos, porque les estamos robando la bendición que Dios tiene para ellos a través de sus padres. Esa es nuestra labor, construir un carácter en ellos. Y no es algo que se pueda dar solamente en un día, en una acción, en algo un logro que ellos tenieron. Y entonces aplaudimos, ya, gracias a Dios, ya la hice, ya mañana me puedo morir. No.
Es un trabajo, un proceso en el que te vas a dar cuenta que necesita desarrollar más, y va a fallar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando falle? Regañarlo y ningunearlo. No, llevarlo a la cruz, llevarlo a la obra de Cristo. El carácter se manifiesta en fidelidad, haciéndonos dignos de confianza. Aquí leímos, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Y esta palabra fiel en el griego es la palabra pistos, que significa objetivamente digno de confianza. Esto no lo inventé yo, esto está en el diccionario. La palabra fiel, que es la palabra pistos, que por cierto es la misma raíz de fe, la fe que tenemos en Dios. Bueno, fiel es la palabra pistos, que significa objetivamente digno de confianza, confiable, fidedigno, creer, creyente, verdad. Esto es lo que significa la palabra pistos. Entonces, aquí lo que nos está enseñando esta parábola del Señor Jesús es que la confianza se forja a través de probar, de demostrar que se cumple con un encargo. Repito, no es nada más un deseo, no es nada más un alentar. Claro que no está mal que alientes a tus hijos, claro que no está mal que los apoyes, pero tenemos que dejarles a ellos ciertas responsabilidades. Mira, regresamos ahí al versículo 15, unos versículos antes, ahí de Mateo 25. Fíjate lo que hizo antes. Quiero que observemos en este versículo lo que hizo antes su Señor. Aquí dice, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, pero hace una aclaración aquí. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, este Señor definió darle 5, 2 y 1. ¿Por qué? Dice aquí, conforme a su capacidad. Es decir, el Señor no los vio, les dijo, pues yo te veo más capaz a ti, y yo te veo menos capaz a ti, y a ti menos. Entonces 5, 2 y 1, no. Si Él sabía cuál era su capacidad, por eso decía, ¿qué hizo el Señor antes? Podemos observar lo que Él hizo antes. Si Él conocía su capacidad, quiere decir que de alguna manera estos ya habían demostrado esa capacidad. El Señor los conocía. El Señor sabía de lo que eran capaces, lo que habían logrado. Por eso le brinda una mayor confianza a uno que a otro. Algo hizo, no nos dice la Biblia qué, no nos dice la parábola, la intención de la parábola no es esa. Estoy tomando una parábola para aplicar un concepto que es importante en relación a la confianza de acuerdo a la verdad de lo que el Señor dice, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos está enseñando que esa capacidad ya había sido conocida. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros reconocemos que ese carácter se construye, esa forma de que esos muchachos, esos hijos nuestros, esos niños puedan generar carácter, puedan ser confiables, dándoles responsabilidades, y que esas responsabilidades requieren diligencia, que se realicen ininterrumpidamente, que se realicen en el tiempo que se les dice, en la forma que se les dice y con la actitud correcta. La confianza no se otorga sentimentalmente, no se otorga solamente con palabras de afirmación. Permítame ser redundante en esto. No es que tú le eches porras a tus hijos, y mira, ¿qué hacemos cuando ellos fallan? No te preocupes, no, a la otra le vas a hacer bien, a la otra lo vas a hacer mejor, tú sigue intentándolo. No, ahí es mirar al corazón. ¿Por qué fallaste? ¿Qué fue lo que te llevó a fallar? ¿Qué es lo que te hizo desistir? ¿Por qué no lo hiciste en el tiempo correcto? ¿Por qué no lo hiciste en la forma que yo te decía? Ay, pastor, es que eso es ser muy regañón. Yo no quiero tener que mis hijos tengan esa imagen de regañón. No, pues hazlo con amor, no como regaño. Bueno, sí tiene que ser de alguna forma como regaño, pero con amor, amándolos, cariñosamente, pero los tenemos que llevar a confrontar, repito, lo que hay en su corazón, de su naturaleza. Tus buenos sentimientos, entre comillas, porque ya vimos que no son tan buenos, tus buenos sentimientos o tus aparentes buenos sentimientos no les ayudan.
tu aparente tolerancia no les ayuda. Y no estoy diciendo que seas intolerante en que los llames con violencia, los corrijas con violencia. Ya lo hemos visto en la anterioridad. Eso no ayuda, destruye igual. No, con bondad, con cariño, pero con corrección, misericordia y verdad, dice la Biblia. Dios, fíjate qué importante que nosotros veamos cómo funciona la redención o cómo va a funcionar la redención en nosotros. Dios no nos vio descalificados y dijo, a ver, vio tu boleta de calificaciones, no, pues reprobado, reprobado, reprobado. Y te cerró el ojo, Dios, y no te preocupes, Gerardo, a ver, aquí le vamos a poner 10 y mi firma, tan, solucionado. No, dice la Biblia que Cristo se reprobó a sí mismo. Cristo pagó haciéndose pecador. Entonces, Él se pagó. No es justo, no es la justicia de Dios que tú digas, te hagas ojo de hormiga y que le estés inventando cosas. No te preocupes, si no lo lograste, eres un campeón de todas maneras. No, es aprovechar ese momento de sus fallas para que se dé cuenta Él la condición que tiene. No es bajar el estándar y decirle, mira, te voy a bajar el estándar para que llegues y entonces te sientas bien. Lo que realmente lo va a hacer sentir bien en su vida y permanentemente es una relación íntima con Dios, una restauración de esa relación perdida por el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que trae la verdadera satisfacción en este mundo. No las falacias del pecado, no las falacias de los intentos, de nuestros propios intentos y que parecen inofensivos, pero son un establecimiento de nuestra propia justicia porque estamos mintiendo. Estamos restableciendo nosotros nuestros parámetros, es lo que nos pasamos haciendo todo el tiempo. Por eso tantas personas viven en un pecado todo el tiempo, porque establecen su propia justicia y dicen, no, pues todo peca, no, pues el pastor lo veo que tiene una carota de pecadorzote, el canijo. No va a tener cara para decirme a mí. Por eso nos sentimos tan ofendidos. Fíjate cómo nuestra carne reacciona. Nos sentimos tan ofendidos cuando alguien nos dice que estamos equivocados, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos regresar al camino. Porque estamos acostumbrados y viéndonos a nosotros mismos desde una forma equivocada. ¿Te recuerdas cuál era la definición de carácter? Tener un concepto correcto de Dios, congruente, y un concepto de nosotros mismos congruente a eso. Nuestra inversión en ellos requiere de una evaluación y de una retroalimentación, sí, positiva, claro. ¿Cuál es esa retroalimentación positiva? ¿Sabes qué? Sí tienes la oportunidad de volverla a hacer. Claro que pero no puedes decirle, lo hiciste bien, eres un campeón. No, te equivocaste. No lo hiciste y tenemos que hablarle, decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, porque más de eso es pecado. Esto no estuvo bien, hijo. No estuvo bien que abandonaras tu tarea. No estuvo bien que sacaras 8. Ay, pastor, qué perfeccionista eres. No es perfeccionismo. Es darnos cuenta que es de nuestra naturaleza, de que somos falibles. Y un 8 no es un 10. Un 5 no es un 10. Un bueno no es excelente. Y regreso a lo mismo, no se trata tampoco del otro lado de hacerlos ver como no hay ninguna solución para ti, eres un fracasado, eres un estúpido porque no sacaste 10, no, eres de lo peor, vete para allá, tarado. No, fallaste, pero hay una solución en Dios. Dios quiere que te des cuenta de esa falibilidad que hay en ti. Seamos misericordiosos con ellos porque esa es la realidad de nuestras vidas, tanto de nuestros hijos como de nosotros. Eso es una retroalimentación positiva que le digamos, hay una nueva oportunidad. Pero también necesitan la retroalimentación negativa, es decir, el decirlos en qué están mal. No empapachar el pecado, no pasa nada. Y al rato que esté en drogas, va a decir, pues no pasa nada, papá. ¿Cuál es el problema? Todos pecamos. Veme como un campeón, pues eso fue lo que me dijiste toda la vida. Y no importa lo que haga, soy un campeón. Un amor totalmente mal entendido. Papás que están apapachándole el pecado a alguien y cuando ya crecen y se les ponen al brinco, dicen, ay, ¿de dónde salió tu hijo? Pues de que no le enseñaste.
que era falible y que necesita de una autoridad sobre su vida. Y por eso hijos se levantan contra sus padres y no tienen mayor respeto ni en la forma en que les hablan. ¿De dónde surgió? De su naturaleza pecaminosa y de nuestra falta de enseñanza y de ejercicio de autoridad correcto, bondadoso, como la Biblia nos enseña. Si nuestros hijos aprenden a vencer al oso y al león, estarán capacitados para vencer al Goliat. Nuevamente no se trata de que aprendan a confiar en ellos mismos, sino en Dios. Muchos he escuchado predicaciones que yo mismo en algún tiempo decía, wow, qué buena onda. No, salía yo de esos lugares, de esos congresos, hermano. No, hombre, hasta ribototota. No salía hasta el infinito y más allá, brother. No, ¿dónde me mande Dios? Y yo, ahora sí ya voy a dejar de fornicar. Ahora sí ya voy a dejar de mentir. Ahora sí voy a honrar a mis papás. ¡Wow! No, yo hasta el otro mundo. Estamos dependientes de eso, de un emocionalismo todo el tiempo sin tomar decisiones. No estamos diciendo que le tienes que enseñar cómo vencer un oso por sí mismos. ¿Qué estás queriendo decir entonces, pastor? Primera de Samuel 17:37 nos habla de aquel momento en el que David es llamado por Saúl. ¿Por qué? Porque él estaba cuidando de sus ovejas. Y cuando cuidaba de sus ovejas tuvo enfrentamientos con un oso y un león. Por defender a sus ovejas para que no se las tragaran los animales, ¿verdad? El oso y el león. Defendiendo sus ovejas, se echó al oso y se echó al león. Y después, cuando lo mandan a dejarle las tortas a sus hermanos, las viandas, dice la Biblia, es decir, comida, su papá les dice, ve, déjales darles comida, porque estaban ahí en la batalla, eran parte del ejército de Israel, sus hermanos. Y entonces llega y está escuchando a aquel paladín llamado Goliat y dice, a ver, ¿quién se va a poner al brinco? A ver, díganme. Y se indigna totalmente David. Y se indigna totalmente. Y dice, no, ¿cómo puede ser posible que este impío incircunciso? Y es presentado delante de Saúl. Y mira las palabras, 1 Samuel 17:37. Mira las palabras, obsérvalas, escúchalas. Atiende a la voz de Dios. David le está dando explicaciones a Saúl y dice que añadió David a su explicación: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Es poner nuestra confianza en nosotros mismos. Es poner nuestra confianza, enseñarle a nuestros hijos a confiar en ellos mismos. No. Desde niños tenemos nosotros que darles una responsabilidad. Desde niños pueden ellos ayudar con esa constancia, con labores de la casa. No se trata de que ellos confíen en sí mismos, sino que se den cuenta de que solo Dios puede hacerlos confiables. Que solo si confían en Dios. Esto es lo que dijo David, es lo que entendió David. No fui yo, no es mi capacidad, no es que sea muy bueno para la onda, no que traiga una buena onda. No se trata de eso, se trata de que Dios me libró. Dios usó mis manos, Dios usó esta capacidad, Dios usó esa piedra. Dios mostró su gracia y vemos más adelante que la volvió a mostrar porque él dependía de eso, de la gracia de Dios. No fue casualidad que él agarrara 5 piedras. Esas 5 piedras significaban eso, la gracia de Dios. El número 5 corresponde a la gracia. Y él estaba dependiendo de Dios. Y no le importaba ni siquiera morir si Dios le placía eso. Pero él confiaba en eso. Él también me librará de la mano de este filisteo. En nuestros hogares es donde ellos tienen que aprender a vencer un oso, a vencer un león. Y ese oso no es lo externo, no son los problemas como lo dicen. Ese oso es lo que está dentro de ellos, el mayor enemigo que tenemos. Entiende eso, tu mayor enemigo no es el diablo, sí es un enemigo, pero no es el mayor. Tu mayor enemigo, el que te lleva más pecado, no es el mundo,
No es lo que Dios te responsabiliza. El diablo, Dios no te va a responsabilizar por lo que el diablo haya hecho, ni sus demonios, ni el mundo ha hecho sobre ti. Él te va a responsabilizar por lo que tú y yo cedimos a nuestra carne. La carne es el mayor enemigo que tenemos. El oso y el león y el gigante son cosas que vamos a descubriendo de nosotros mismos. Por eso desde pequeños tenemos que estarles ayudando a ellos. A ver, vas a hacer esta labor y la tienes que hacer tal día, tal hora, tiene que estar hecha. ¿Para qué? Para que te des cuenta que no puedes, porque va a fallar. La niñez media es el mejor tiempo para desarrollar el carácter de ellos. Ellos pueden aprender estas lecciones de fe que los llevan a confiar en Cristo y su cruz, que le enseñes esto. Y el carácter es desarrollado en una cualidad también que es importante que nosotros invirtamos en ellos, que es la pureza. En un mundo sexualizado, donde se ha explotado el sexo para todo, para tener ganancias, se ha utilizado el sexo para tener fama. Es impresionante, pero las cantantes ahora, ¿qué les piden? Aunque tengan mucho talento, pues quítate ropa, porque la carne vende, porque el mostrar vende, trae views, trae likes, trae dinero, trae dólares, trae ganancias. En este mundo donde el sexo ha utilizado con una perversión terrible del diseño de Dios, el Señor nos provee el camino para nosotros hacernos y enseñar a nuestros hijos que es posible ser moralmente puros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Haz un estudio con tus hijos de Proverbios. Proverbios capítulo 5, del 5 al 10, vemos muchos pasajes de la Escritura que nos muestran, que nos explica el contraste entre los frutos del pecado sexual y los frutos de la pureza sexual. El entorno en el que Dios creó la relación sexual está en la Escritura, está en el diseño de Dios, y en ese entorno es algo maravilloso. Cuando nosotros estudiamos esto, leer esto en la Biblia, en la palabra de Dios, en las verdades de la Escritura, eso hace conscientes a los niños del peligro y de las terribles consecuencias de la impureza. Ahí lo describe muy directa, pero santa y piadosamente. Eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos. No tengamos miedo de eso. Hay gente que, ay, no, que no vea nada, ay, que no haga. De todas maneras, ya lo vieron seguramente. Estamos en el TikTok, mano, esa red que muestra ahí todo, ¿verdad? De bailes sexuales, bailes de prácticamente mujeres desnudas, pero lo más terrible es niñitas. Y todos, ay, sí, les aplauden. Y la niñita, ¿verdad? Tiene una forma ahí de coquetear y de sentarse así muy sexy o de caminar. Y la gente, ay, qué chistosita, ay, ¿qué? Nos reímos, hacemos bromas. Y es terrible lo que está sucediendo. Son consecuencias. Léelo ahí, vea al Proverbios, ahorita que termine el estudio mañana, lea ahí Proverbios 5, Proverbios 7, Proverbios 10, ve lo terrible de las consecuencias. Es terrible salirse del diseño de Dios, salirse de la protección de Dios, de su cuidado. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay una sombra, y una sombra que tiene un límite. Te sales para allá, te brincas ahí, sales de lo que Dios determinó, y es terrible, y es lo que enseña la Escritura. Y por otro lado también nos habla de deleite maravilloso, de la libertad que hay en las relaciones sexuales cuando se hacen dentro del matrimonio.
Es muy importante que nosotros como padres dejemos ver a los niños la dimensión sexual que hay entre los esposos sanamente, sanamente. Hay esposos que ni se tocan enfrente de los niños. Bueno, hay esposos que desafortunadamente ya ni relaciones sexuales tienen. Eso es terrible, porque no es lo que el diseño de Dios. 1 Corintios 7, desde Génesis 2, por supuesto. Pero no está mal que tú muestres cariño a tu esposa, que la abraces, que la apapaches, que la esposa diga abrázame, que abrace al esposo. Esposa, no tienes que estar esperando, ay, es que yo tengo que esperar que él me abrace porque él es el hombre, ¿no? Y tú también, y tú eres la mujer. Y ambos necesitamos mostrar cariño y eso impacta el corazón. Josh McDowell hablaba acerca de la importante que hay en que, por ejemplo, a nuestros hijos los llevemos. Muchas veces, ay, no, yo no quiero ir a esa boda, ay, que yo me aburro. Mira, que los lleves a una boda cristiana, que los lleves a un festejo de 50 años, donde se le agradece a Dios por algo que se ha menospreciado en este mundo. Se ha menospreciado tanto que el 75% de los matrimonios se están divorciando, y muchos otros que ni siquiera, creo que se tiene la estadística, ni siquiera se están casando. Es un menosprecio abierto total y al matrimonio. Ahí es donde está comenzando una inversión en la mente oculta, porque no es muy clara, pero sutilmente se le está metiendo a los niños, no, tú te puedes divorciar, tú no importa si no te casas, puedes tener relaciones sexuales, la cosa es disfruta de lo que tienes en este momento, lo que decía hace rato el secularismo, pero tú síguele y no hay problema, ¿verdad? No pasa nada, ¿no? Es un deterioro al diseño de Dios, y si tú logras deteriorar en la mente de alguien el diseño de Dios, deterioras el concepto de Dios, y es exactamente lo que está haciendo falta. No hay carácter en una persona cuando no existe esta pureza. Lo definimos en definición, el concepto correcto de Dios. Eso es como comienza un verdadero carácter, una verdadera persona que vive en pureza, una verdadera persona que es confiable. Es el que nosotros como esposos mostremos ese cariño físico con abrazos, ¿verdad? Contrasta completamente a lo que se plasma en Hollywood, en televisión, en todo eso donde es normal, se plasma que es normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que se hable de sexualidad, que se pueda ver o tocar o hacer algo o mirar o hacer cosas en relación a los cuerpos de un hombre y una mujer. Y cuando nosotros lo hacemos con esa pureza del matrimonio y podemos decir esto es lo más maravilloso, es totalmente disfrutable. No te estoy diciendo que los metas a tu dormitorio, ¿verdad? A que vean toda la situación de intimidad como esposos. No. Sino mostrar que es un hermoso diseño divino. Y eso es lo que va a hacer evidente la distorsión y la falsedad de lo que el mundo está proponiendo como sexualidad sana. Yo estaba en la secundaria haciendo cálculos, ¿verdad? No es tantísimo, ¿no? Ya sí 36 años, 37 años que estuve en la secundaria. Nos fueron a dar una clase ahí de que, pues, ¿quieres tener relaciones sexuales? Está bien, nada más usa condón. Sí, abiertamente, y esto está multiplicándose, ustedes lo saben. Imagínate qué distorsión en la mente de los hijos. Y toda esta cuestión de la ideología de género está en función de lo mismo. Nosotros por eso es tan importante que pueda haber una reconciliación, que haya perdón, arrepentimiento, reconciliación y confianza dentro del matrimonio, porque eso es lo que va a mostrar lo glorioso del diseño de Dios dentro del matrimonio hacia nuestras familias. Por eso es tan terrible que haya divorcio en los matrimonios cristianos. Por eso es tan terrible que haya un divorcio práctico, porque hay gente que vive junto, pero no vive como un matrimonio de acuerdo a la Escritura. ¿Qué estás diciéndole a tus hijos yéndote de tu casa? ¿Qué le estás señalando a un muchachito de 7 años en el momento en que nunca tocas a tu esposa? Y que todo el tiempo es nada más señalar, acusar, recriminar. ¿Qué le estás diciendo a una mente de un niño, a una mente de un adolescente con esas actitudes? No estás exaltando al creador del universo, porque no estás exaltando lo que él creó. No estás admirando su creación, el cómo la creó. Hacer evidente
esa distorsión mundana de la sexualidad a través de la santidad del matrimonio. Hay que rechazar y ni siquiera participar de esa sexualización de los niños. Bloquéalos. Ponles un like a ver qué haces, pero deja de estar viendo esas porquerías. Job lo dijo: he hecho un pacto con mis ojos para no mirar doncella. Claro que hay un problema con ver. Por supuesto que lo hay. No hay que participar, dice la Escritura, de todas estas obras de maldad, de la oscuridad del mundo. Estamos afectando el concepto de lo que Dios creó en el matrimonio, en la sexualidad, y los niños, ¿verdad? Y las niñitas, su forma de vestir sin ningún tipo de decencia, sin recato, sin cuidar los ojos de sus familiares, su forma de sentarse, sus bailes. Y la gente, ¡ay! Niñitas, bebitas prácticamente ahí perreando, como le dicen. Oye, ¿qué? ¿Cómo es posible que como hijos de Dios no entendamos que el valor de lo que el noviazgo, desde el noviazgo? Hay quienes dicen que en la Biblia no hay noviazgo. Yo no opino así. Porque cuando José en el Antiguo Testamento menciona la ley y menciona en varias ocasiones la imagen de la preunión entre José y María, por ejemplo, lo que llamaban el desposorio. Entonces esa es una imagen en definición del matrimonio. Entonces el noviazgo, tú velo en el diccionario, significa la relación previa para el matrimonio. Pues yo no puedo creer que tu hijo de 3 años quieras que se case, ¿verdad? Tu niño de 5 años y el niñito de 5 años ahí pidiéndole que sea su novia, la niñita de 5 años o de 6 años o de 4 años. Y los papás, ay, hijito, ay, sí. No, hombre, exaltamos el machismo con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le decimos a los niñitos? Ay, ese es mi hijo. Ahí viene mi gallo, agarren sus gallinas. ¿Qué le estás enseñando a un niñito de 5 años, de 7 años? ¿Qué basura le estás metiendo a su cabeza? Le estás diciendo el noviazgo, tampoco. El noviazgo, que es la preparación al matrimonio, no importa, lo puedes usar a tu antojo. ¿Te satisface? Hazlo. Ay, la niñita, mira qué coquetona. Estamos enseñando. ¿Cuál es el concepto de sexy en el mundo? Es que es sexy. Wow. Y si es sexy, mira qué es sexy. Una admiración, es una palabra de admiración. Es una palabra, ¿verdad? El mundo le ha dado y mucho se ha invertido en nuestras mentes que es una explotación del cuerpo humano. Es una explotación de la sexualidad. Es atractivo, es exitoso. Conquista lo que quiere. Logra lo que quiere. No, hombre, va a tener, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estamos viendo? Muchachos que tienen 500 parejas, 300 parejas sexuales. ¿Por qué? Pues lo logró, mira, qué conquistador. Wow. Borracho, mujeriego y jugador. ¿Y quién quiere eso para sus vidas? ¿Quién quiere eso para su familia? ¿Quién quiere eso para su pareja? Que esté todo el tiempo inconsciente en el alcohol. ¿Quién quiere eso para que esté gastándose el dinero que debería de ser representar para bendecir su casa, se lo esté gastando en las cartas o en el dominó? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere para su vida una persona infiel? O sea, nadie. Es una aberración. Es una perversión del diseño de Dios, de lo que es verdaderamente. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 7 que la verdadera satisfacción sexual en una persona es en función de la entrega, del amor sacrificial. Y ahí lo dice, que el cuerpo del hombre ya no tiene potestad sobre él, sino es de su esposa. Y el cuerpo de la mujer ya no le pertenece a él, es de su esposo. Ahí es donde está el clímax de la satisfacción sexual, porque está hablando del deber conyugal, que es las relaciones sexuales. Y déjame darte un dato muy interesante al respecto. La Universidad de la Borbona hizo un estudio hace algunos años
Y las personas que fueron ahí entrevistadas y que fueron ahí encuestadas, pues pudieron determinar ellos que las personas monógamas son las que gozan de mayor satisfacción sexual. Dios no se equivoca. Hemos definido cada barrabasidad del sexy. Es que mira qué sexy, muchacha. Y como si fuera wow. Cuando está explotando su cuerpo. El secularismo impulsa terriblemente el ego. Todo aquí, sí, ¿qué tienes? Disfrútalo. Lo que tú eres el ser más importante en la tierra. El secularismo está impulsando la perversión de la sexualidad. Cuando enseñamos lo precioso del diseño de Dios y que a nosotros hijos le decimos lo más maravilloso si esperas al día, si entras con pureza, eso va a generar carácter porque ellos les va a permitir desarrollar controles de sí mismo, un dominio propio que viene de parte de Dios y que solamente se puede realizar en la comunión, la restauración de Dios en nuestras vidas. La única forma de llevar a Cristo a nuestros hijos es haciendo evidente su necesidad de un cambio en su naturaleza, debido al reconocimiento de su incapacidad para ser buenos y agradables y ser agradables a Dios, su incompetencia para obedecer a sus padres, su incompetencia para obedecer al Señor, porque nacemos egoístas, nacemos idólatras a las posesiones, nacemos idólatras a nosotros mismos, y eso no desaparece cuando es bebito. Yo quiero mi juguete, eso no desaparece cuando crecen, seguimos siéndolo de una forma o de otra. No desaparece en el crecimiento, no desaparece con la educación. Eso es solamente algo que puede hacer la obra del Espíritu Santo a través de la obra de Cristo o debido a la obra de Cristo. Y cuando eso sucede en sus vidas, mira, van a entender lo valioso de Dios, lo glorioso y maravilloso de haber sido creados, lo maravilloso de la creación, y sumergidos en la palabra de Dios y trayendo esa palabra de Dios a su vida diaria, van a comprender lo valioso de ser fieles y puros, y entonces estaremos desarrollando en sus vidas su carácter. Dios, gracias por tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, nos haga conscientes de lo que estamos viviendo. Muchos sentimos que es tarde. Para muchos se nos retrasó, pero tú no te equivocas. Tú eres puntual. Y aun cuando probablemente nuestros hijos ya estén fuera de casa, nuestros hijos pronto salgan de casa a vivir una vida diferente, en autoridad diferente, Señor, tenemos que entender que tu palabra no vuelve vacía y que es la que tenemos que llevar a sus vidas. Aun si nos hemos equivocado, ser humildes y reconocer y ahora aprovechar cualquier instante hacia ellos para enseñarles la realidad de tu palabra. Los que tienen oportunidad de que sus hijos son todavía bebés, niños, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos dé sabiduría para que esto que hemos aprendido lo llevemos a la práctica. Que pongamos, Señor, en nuestro corazón un orden y que lo llevemos a nuestro hogar para que nuestros hijos vivan conforme a ese orden, conforme a una responsabilidad que les muestre su realidad y que les muestre la realidad de quién eres tú, para que cuando ellos sean sustentados por ti, después de ser reconciliados, sean sustentados por ti, ellos pueden darse cuenta que este es el verdadero carácter que un hijo de Dios, que solo tú puedes dar y que es importante para su vida. Que eso podrá, Señor, hacer una diferencia total para lo que ellos planeen, para lo que ellos hagan, para sus familias, para su descendencia. Esta es la bendición que tú nos estás dando. Que el día de hoy, Señor,
la tomemos, la saboreemos y la vivamos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Vida Nueva para el Mundo